Muy bien. Em, bueno, el día de hoy vamos a seguir con la serie de estudios que estamos realizando, ¿verdad? Hace una semana atrás estudiamos lo que era el hombre natural, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos lo que era el hombre carnal, ¿verdad? Ahí no sé si se acuerdan, ¿ya? Hablamos básicamente de em, no de tanto, uno tiende a pensar que el hombre carnal se refiere a las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Pero eso no era así, ¿verdad? Estudiamos que se refería básicamente a aquellos que creemos en Dios, pero que a veces no hemos alcanzado la madurez espiritual. Y del hombre espiritual, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Para hacer un pequeño como recuento de lo que hemos estudiado hasta acá, el hombre natural se refiere a la persona, hombre o mujer, ¿verdad? Que, que no cree en Dios, ¿verdad? Que vive alejado completamente de Dios, ¿ya? Que fue el estado en que toda la humanidad estuvo en algún tiempo antes de que el Señor viniera y que a lo mejor nosotros estuvimos en algún momento, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, antes de proceder al arrepentimiento, ¿cierto? Ese es el hombre natural, ¿ya? El hombre carnal es aquel que cree en Dios, pero que es un niño espiritual. ¿Se acuerdan que estudiamos básicamente la semana pasada? O que no ha llegado a la plenitud de lo que Dios espera de nosotros. ¿Ok? Obviamente que el proceso hacia un hombre espiritual es un proceso, ¿verdad? Es una transformación que se va dando a través del tiempo. Ya uno no es de la noche a la mañana que llega a alcanzar la plenitud espiritual, ¿verdad? Pero en la semana pasada estudiamos de que habían algunas características, ¿verdad? Eh, que la escritura nos hablaba, las cuales era importante que mejoraran, ¿verdad? Y que siempre sea una mejora continua, por así decirlo. Em, También veíamos, ¿cierto?, la semana pasada que la escritura se da como una reprensión, ¿cierto?, a las personas que llevaban mucho tiempo y bueno, Pablo le dice, ¿cierto?, que ya deberían ser maestros, pero ellas tenían necesidad que se les enseñaran nuevamente las cosas básicas. Entonces, el hombre carnal es aquel hombre, ¿cierto?, que básicamente no ha alcanzado la plenitud espiritual, ¿verdad? Bueno, y hoy día vamos a tener el hombre espiritual, ¿verdad? Las características del hombre espiritual, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque a los ojos de Dios o delante del Señor, cada hombre que pisa esta tierra está en una de de estas tres categorías, ¿ya? Ya sea que somos naturales o carnales o espirituales, ¿ya? Entonces, es importante conocer las características de cada uno de ellos para que podamos nosotros identificarnos dónde estamos, ¿cierto? El primer paso, ¿cierto? Para poder mejorar algo es entender dónde estamos parados, ¿verdad? Tener un punto de referencia, ¿cierto? Porque si no sabemos en qué lugar estamos, ¿verdad? Si tenemos en una escala del 1 al 10 y no sabemos si estamos en el 1, en el 2, en el 5, en el 8 o en el 10, ¿verdad? No vamos a tener un plan o no vamos a saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿verdad? O qué cosas tenemos que mejorar. Entonces, yo les decía que es súper importante eh, que nosotros entendamos en qué punto estamos para ir mejorando. Entonces, el propósito de esta serie de estudios es esa, ¿verdad? Entender en qué punto nosotros estamos como para poder seguir adelante en nuestra vida espiritual, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a continuar, ¿verdad? Así que vamos a empezar con una introducción respecto a lo que es el hombre espiritual, ¿verdad? Bueno, todos nosotros una vez que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Como un don de Dios, ¿cierto? Todo aquello, ¿cierto? Que en algún punto hemos sido hombres naturales, o sea, o alejados de Dios, y que hemos creído y nos hemos bautizado, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, la Escritura lo enseña, ¿verdad? Y recibimos el Espíritu Santo como un don de Dios en este punto, ¿cierto? La Escritura dice eh, en Hechos 2:38, cuando le preguntaron a Pedro que qué podían hacer, cuando Pedro les predicó en el día de Pentecostés, él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el mensaje de salvación, ¿cierto? El mensaje de salvación es que nosotros nos tenemos que arrepentir y bautizar.
¿verdad? En el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, ¿cierto? Y eh, junto con eso recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos hombre espiritual, ya, nos referimos básicamente a aquel hombre, hombre o mujer nuevamente, ¿verdad? Aquella persona, ¿cierto? Que se deja llevar por este espíritu que recibe una vez que se arrepiente, ¿ok? O que deja que este espíritu obre en él, ¿ok? Porque muchas veces nosotros le ponemos traba a este espíritu de Dios, ¿ya? De diversas formas, ¿ok? Las formas que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Que tenía relación con el hombre carnal, ¿verdad? El hombre carnal hace ciertas cosas e impide, ¿cierto? O lucha con este Espíritu de Dios en su interior para que este Espíritu de Dios genere una transformación. Este Espíritu de Dios va generando una transformación en nuestras vidas, ¿ya? Y nos lleva en un proceso tal que cuando, cuando ese proceso está, digamos, en una etapa avanzada, ¿ya? Nosotros nos acercamos cada vez más a la imagen de Cristo, ¿ya? El propósito del Espíritu Santo es ese. El Señor nos da este don para eso, ¿ya? Ese es la razón, no es otra razón, ¿ya? La razón es que a nosotros este Espíritu nos va a acompañar y nos va a permitir, ¿verdad? Ir creciendo espiritualmente. Lo que se conoce como crecer espiritualmente tiene relación con ir alcanzando una plenitud, ¿ya? Alcanzando una plenitud eh, de lo que Dios espera de nosotros, ¿ya? Es como cuando usted coloca a un niño para que aprenda una profesión o algo por el estilo, lo lleva a un colegio o le enseña de alguna forma, ¿verdad? Y ese niño, cuando entre a ese lugar, no va a saber nada, ¿verdad? Va a ser, digamos, puede ser un niño, un joven, lo que sea, ¿verdad? No va a saber nada del, no sé, pues si usted entra a estudiar, no sé, medicina para ser doctor, el primer día que entra no tiene idea de nada, ¿verdad? De medicina. Pero el último día que está ahí, ya, usted ya tiene un conocimiento más acabado del tema. Entonces se entendió de que esto fue un proceso que usted lo llevó de cero no sé, pues, a un número muy elevado, por decirlo, por no decir 100 a 90, ¿verdad? Y ese es un proceso que se va llevando de a poco, ¿ya? Y el Espíritu Santo genera eso en nosotros, ¿ok? Entonces, em, ahora tenemos que entender y saber que el Espíritu Santo es parte de la deidad de Dios, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como Trinidad, aunque esa palabra Trinidad no sale en la Escritura, pero sale deidad, ¿verdad? Entendiendo de que Dios actúa de distintas formas, siendo un solo Dios, ¿verdad? Este Espíritu Santo, que es Dios, ¿ok? O parte de la deidad de Dios, pero que es Dios, no hay que verlo como una persona distinta, ¿verdad? Tiene un papel fundamental en la transformación espiritual del hombre, ¿ya? Él comienza a obrar y a guiarlo en nuestro caminar. Él comienza a obrar en nosotros y a guiarnos en nuestro camino, ¿ya? Eso es lo que él hace, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma lo hace, verdad? Eh, Primero, bueno, varias formas, ¿cierto? Pero aquí anoto algunas, ¿verdad? ¿De qué forma lo hace? Primero, nos ilumina y nos enseña, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que el Espíritu Santo es nuestro maestro interior, por así decirlo, ¿verdad? Él nos ayuda a comprender las verdades espirituales contenidas en la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando leemos la Biblia o estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos revela su significado y nos guía en la comprensión de la enseñanza divina, ¿cierto? Él es nuestro maestro interior, por así decirlo, ¿cierto? De cierta forma, ¿ok? Y nos va a guiar cuando nosotros, en nuestro caminar, en el sentido de entender la voluntad del Señor, ¿verdad? La semana pasada, cuando hablábamos del hombre carnal, ¿ya? Yo les decía que el hombre carnal no estudiaba la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, eso es una forma de colocar una traba, ¿verdad? Porque si usted no estudia, el Espíritu Santo no va a poder actuar porque, ¿cómo actuar si no estudia, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ¿ya? Y nos dedicamos como a decir, ya, vamos a dejar una hora al día para estudiar y nos tratamos como de poner las pilas en ese sentido, el Espíritu Santo va a empezar a actuar, ¿verdad? Pero porque nosotros, ¿cierto? De alguna forma posibilitamos eso al comprometernos al estudio de la palabra, ¿ya? Pero el Espíritu Santo es este maestro interior que va obrando y nos va ayudando a comprender los conceptos, ¿verdad? Cada vez más profundos que hay en la palabra del Señor, ¿ya? Eso es básicamente
una de las cosas que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida, ¿ya? Otra es la convicción y la corrección, ¿ya? El Espíritu Santo también tiene el papel de convencernos de pecado, justicia y juicio, ¿ya? Nos muestra las áreas de nuestra vida en las que estamos en pecado y nos insta a arrepentirnos, a buscar la justicia de Dios, nos corrige y nos guía hacia una vida santa y consagrada, ¿verdad? Él es nuestro tutor, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nos va a ir mostrando las cosas que hacemos mal. Yo la otra vez les decía por acá también, incluso también lo hablábamos en la reunión de varones en alguna instancia que estuvimos, que cuando uno hace un estudio, ¿ya? Para ponerlo, por ejemplo, un primer día de la semana o día jueves o el que sea, ¿ya? Uno a la vez que hace el estudio o estudia la palabra de Dios, no solamente cuando son estudios, sino que cuando uno estudia la palabra de Dios, ¿ya? Eh, uno entiende o percibe uno, ¿cierto? Que hay cosas que el Espíritu Santo te va mostrando, o que el Espíritu Santo te va diciendo, oye, mira, esta cosa no la estás haciendo bien, ¿ya? Porque uno va leyendo, se va dando cuenta, uno lo que dice el momento, digamos, en que uno se da cuenta de que ha estado a lo mejor obrando de la manera incorrecta, ¿verdad? Ese darse cuenta, ya, el Espíritu de Dios que va obrando en uno, ¿verdad? Y que a medida que uno va aprendiendo, te va, de cierta forma, mostrando, ¿ya? Las cosas que a lo mejor no está haciendo bien. O cuando uno se compromete en el estudio de un concepto que no entiende, que no le queda claro, ¿verdad? El Espíritu Santo es aquel que te guía para, para mostrarte cuál es la verdad respecto al asunto, ¿ya? Es una cosa, es difícil de explicar, ¿ok? Es más, uno lo entiende más cuando a uno le pasa, ¿ya? Es una de esas experiencias que uno dice que solamente el que la vive la puede entender, ¿ya? Cuando le dicen, oye, es como es explicar como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Es difícil de explicar si uno no lo ha vivido. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, esto es similar, ¿verdad? Es un poco complejo a veces explicar cómo es la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Eh, es un concepto difícil de explicar porque es una cosa que se vive más que se entiende, ¿ya? Pero a veces pero ciertamente cuando nosotros nos comprometemos a poder entender o captar algún concepto espiritual, ¿ya? El Espíritu Santo está ahí como nuestro tutor para guiarnos hacia toda verdad, ¿ya? ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? Fortaleza y capacitación, ¿verdad? Nos da fortaleza para vivir una vida que agrade a Dios. Y se necesita fortaleza, ciertamente que se necesita, ¿cierto? Porque estamos rodeados de distintos tipos de pruebas, de distintos tipos digamos, de circunstancias que nos van nos pueden distraer en nuestro caminar, ¿ya? Pueden llamar nuestra atención y podemos, digamos, tentación, etcétera, ¿ya? Entonces Él nos va a fortalecer para poder vivir una vida acorde a lo que Dios no, a lo que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a resistir la tentación, a superar las dificultades de la vida, que son muchas, ¿cierto? También nos equipa con dones espirituales para servir a los demás y edificar a la iglesia, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que a cada uno de nosotros nos equipa con algún don para que nosotros podamos servir en la comunidad o podamos servir a los demás, ¿ya? Acuérdense que la iglesia es un cuerpo, ¿ok? Y ese cuerpo tiene distintos miembros, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña de que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para darnos distintos tipos de dones que nosotros podamos poner a servicio de la iglesia y de las demás personas, ¿cierto? Em, entonces, el Espíritu Santo es el que obra de esta forma también, ¿ya? Y también nos da dirección y guía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dirige en la toma de decisiones que nosotros hacemos, ¿verdad? Y nos guía en nuestro camino, nos habla a través de nuestra conciencia, nos da discernimiento espiritual y nos muestra el camino que debemos seguir, ¿verdad? El Espíritu Santo, este es un concepto que vamos a estudiar más en detalle más adelante en uno de los puntos, pero el Espíritu Santo es aquel que obra en nosotros para darnos discernimiento, ¿ya? Y esa palabra discernimiento espiritual es una palabra que yo creo que es súper importante, es un concepto que es muy, muy importante, pero que se da, ¿ya? Se da cuando nosotros tenemos una relación profunda con las cosas espirituales, ¿ya? Em, y este discernimiento nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? El discernimiento es una cosa que no obedece como tanto a la lógica,
sino que obedece como a un sentir dentro de uno, ¿ya? Por eso es un concepto que es un poco complejo, ¿ya? Pero yo lo puedo explicar de la siguiente forma, ¿eh? Por ejemplo, cuando usted conoce a alguien muy bien, ¿ya? Por ejemplo, no sé, usted puede conocer muy bien a su hijo, o a su padre, o a su hermano, o a su cónyuge, ¿ya? Llega un punto en que usted lo conoce bien, ¿ya? Entonces, cuando alguien le viene a usted a hablar, ¿verdad? Respecto a esa persona o en nombre de esa persona, usted va a saber o va a entender si eso es verdad o mentira. No sé, o sea, le pongo un ejemplo, ¿ya? Imagínese que usted, su cónyuge o su hijo, ¿no? El que sea, alguien viene a hablar en nombre de él, ¿verdad? Y le viene a decir, oye, ¿sabes qué? Tu hijo o tu cónyuge o tu hermano te dijo tal cosa para que tú, me encargó que te dijera tal cosa, ¿verdad? Entonces va a ser el discernimiento que usted lo va a ayudar a comprender si él realmente dijo eso, porque usted dice, no, pero es raro que él haya dicho algo así, ¿ya? Es raro que él hable así, porque él no habla así, ¿ya? Entonces, eso es discernimiento. Pero ¿cómo usted tiene discernimiento respecto a eso cuando usted conoce muy bien a esa persona? ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, ¿ya? Mi suegro, el papá de mi esposa, ¿ya? En teoría, ¿cierto? Le empezó a escribir por WhatsApp algunas cosas, ¿ya? Eh, Pidiéndole algunas cosas y mi esposa me acuerdo que miró WhatsApp y dijo, qué es raro que mi papá pida estas cosas. Y al final era una estafa, po. Ya le habían clonado el número de WhatsApp, ¿verdad? Y estaban tratando de estafarla, ¿ya? Eso, eso que sucedió en ese momento, ya es discernimiento, ¿ya? Ahora, pero ¿por qué se da algo así? Se da básicamente porque obviamente mi esposa conoce a su padre, lo conoce bien, entonces ella sabe que hay cosas que no las va a pedir de esa forma o no las va a hablar de esa forma, ¿ya? Eh, entonces eso le dio a ella, digamos, la posibilidad de poder tomar una decisión correcta, ¿verdad? Ahora, cuando uno no tiene discernimiento, está en grave problema, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice de que muchos engañadores han salido por el mundo. Y si uno no tiene discernimiento espiritual, los va a creer todo, ¿verdad? No va a tener, digamos, ningún tipo de defensa contra eso. ¿Ya? Entonces, es súper importante que nosotros desarrollemos el discernimiento y el Espíritu Santo es que obra en eso, ¿verdad? Él nos va a ayudar a entender las cosas bien, a conocer muy bien a Dios y las cosas espirituales para que nosotros podamos, en cierto punto de nuestra vida, tomar una decisión correcta en sea cual sea la circunstancia que nosotros tengamos delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas características, estas bendiciones que están acá enumeradas de uno 2 3 4 porque son bendiciones, ¿verdad? Iluminación, enseñanza, convicción, corrección, fortaleza, capacitación, dirección y guía. Todas estas son bendiciones espirituales. Ya todas estas cosas se dan cuando nosotros cultivamos una relación con Dios, cuando nosotros nos acercamos a la plenitud espiritual. A medida que cada uno de nosotros se vaya acercando cada vez más a la plenitud espiritual, todas estas cosas se van a ir desarrollando y dando en nuestras vidas, ¿ya? Entonces eso es lo que se conoce como un hombre espiritual o una persona espiritual. La persona espiritual es aquella que desarrolla estas cosas que están acá, ¿ya? Que desarrolla, ¿cierto? El conocer a Dios, que es una persona iluminada, que digamos que, por así decirlo, conoce la palabra de Dios, conoce a Dios, ¿verdad? Eh, Tiene capacidad de corregirse a sí mismo, ¿cierto? Tiene convicción de lo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal, ¿ok? Eh, Tiene fortaleza para resistir los momentos difíciles que van a venir en la vida, ciertamente. No es sí, sino cuándo, ¿ok? No es si van a venir, sino cuándo van a venir, porque eso así es la vida, ¿cierto? Está capacitado para servir a los demás, ¿verdad? Y tiene discernimiento. Todas esas cosas que yo le acabo de mencionar son las cosas que se desarrollan en, en una persona espiritual, ¿ya? Entonces, por eso es importante llegar a la plenitud espiritual, ¿ok? Esa es la razón que hay de fondo, ¿no? No es porque sí, no es porque el Señor dice que hay que llegar, es porque todas estas bendiciones que están acá, estas características se van a ir desarrollando en su vida y le van a servir y las son necesarias para su vida espiritual, ¿ya? Entonces, la pregunta es ¿cuáles son las características? ¿Ya? ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Ok? Entonces, lo primero es que el hombre espiritual o la persona espiritual, ¿cierto?
Busca una relación personal con Dios. Eso es como lo primero, ¿ya? Busca una relación personal con Dios, ¿ok? Eh, usted da esa iniciativa, da ese primer paso hacia, ¿verdad? A tener una relación personal con Dios, ¿ok? Es algo es algo que en su interior está y que usted lo requiere, que usted lo busca, ¿ok? No es tanto como que uno esté impasivo sin hacer nada, sino que uno busca una relación personal con Dios. Buscar, ya es ir detrás de eso, ¿ya? Esa es una cosa importante señalar, ¿verdad? Ahora, el cristiano espiritual aparta o dedica tiempo de calidad, ¿ya? Y le puse ahí entre comillas tiempo de calidad porque de ahí voy a andar más en ese punto, a cultivar una relación íntima con Dios a través de qué? A través de la oración, de la adoración y del estudio de la palabra, ¿verdad? Porque estas prácticas, la oración, la adoración y el estudio de la palabra, nos permiten comunicarnos con Dios, aprender de Él y crecer en nuestra comprensión de su voluntad, ¿ya? Entonces, el hecho de ir detrás de eso, buscar una relación con Dios, ¿verdad? Implica que uno aparta tiempo, ¿ya? Para eso, o tiempo de calidad, ¿ya? Cuando yo me refiero a tiempo de calidad, me refiero no cuando usted ya está por irse a dormir y está quedándose dormido bostezando, ¿ya? Me refiero a un tiempo en donde usted esté con sus cinco sentidos puestos en esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, ya, voy a dedicar un tiempo a Dios y al final del día, cuando ya está muy cansado, ¿verdad? Y agarra la Biblia y al minuto se está quedando dormido, ¿ok? Es como que el tiempo que sobró, ¿verdad? Y no se refiere a eso, sino que se refiere a un tiempo de calidad. ¿Ya? Cuando usted toma esa iniciativa de buscar o de dedicar un tiempo a las cosas de Dios, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de orar, a través de estudiar la palabra, ¿verdad? O a través de adorar a Dios. Estas prácticas, esto nos va a ir permitiendo desarrollar o ir creciendo espiritualmente cada día, ¿verdad? Porque nos va a permitir aprender de Él, ¿verdad? Va a permitir que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros cuando estemos orando o cuando estemos estudiando, que a veces y casi imperceptible no nos vamos a dar ni cuenta, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo va a ir obrando de cierta forma en que nos va a ir convenciendo de pecados, nos va a ir ayudando a entender ciertas cosas, va a ir sanando nuestro corazón de alguna herida que haya por ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero todo esto se genera sí, solo sí cuando nosotros dedicamos un tiempo a estas cosas, ¿verdad? Porque si nosotros no dedicamos absolutamente ningún tiempo de nada, ¿verdad? Esto no se va a poder desarrollar, ¿verdad? Es como obvio, ¿cierto? Si usted está estudiando algo, usted quiere ser doctor, para seguir con el ejemplo anterior, y no dedica tiempo a estudiar lo que tiene que aprender, nunca va a llegar a desarrollar ese don, digamos, esa habilidad, ¿cierto? Esto aplica para todo, ¿verdad? No solamente para las cosas espirituales, ¿ya? Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es importante por esto, esta escritura está acá puesta por la oración, ¿verdad? Porque muchas cosas en la vida nos pueden angustiar, ¿verdad? Y la palabra acá dice que cuando nosotros oramos y le damos gracias a Dios y le ponemos las cosas delante de Él, de su voluntad, dice que la paz de Dios, ¿ya? Cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces la oración es una forma, digamos, de protegernos contra la ansiedad, de protegernos contra la angustia, ¿verdad? Que se da mucho digamos, en el mundo, ¿verdad? Mucha gente vive con angustia, con desesperanza, eh, digamos, en depresión, etcétera, ¿verdad? Y, y acá la oración es una forma de protegernos de todas esas cosas, ¿verdad? Porque dice que Dios nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿M? Entonces, la oración es una forma, ¿cierto?, de acercarnos a Dios y de cultivar una relación con Dios, ¿ok? Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No sé si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ir a acampar por ahí en algún lado, ¿verdad? Cuando usted va a acampar, una de las características es que no hay luz, ¿verdad? No hay luz eléctrica, ¿ya? Entonces, si usted va a andar de noche por ahí, es súper importante que ande con una linterna, porque si no, adivine lo que le va a pasar, se va a caer, ¿ya? ¿Ok? Entonces,
la palabra dice que es una lámpara, es como una linterna, ¿cierto? Que le ayuda a ver el camino. ¿Para qué sirve una linterna? ¿Ya? Una linterna sirve para ver el camino, para no tropezarse y para no caerse, ¿ok? Para saber el camino, para no perderse, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios sirve para eso, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a tomar un buen rumbo en nuestra vida, hermano, ¿ya? A tomar buenas decisiones. Porque si usted toma malas decisiones seguidamente, va a terminar en un lugar que no es agradable, ¿ya? Va a terminar sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿M? Y no, a veces no solamente usted, sino que sus seres queridos, ya su hijo, sus cónyuges, etcétera, ya su familia, sus padres. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios, tanto con la oración, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y nos va a alumbrar el sendero para seguir, para tener una vida de paz, como dice la Escritura, ¿verdad? Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, hablando de la palabra de Dios, dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enterado, enteramente capacitado para toda buena obra, ¿verdad? Para que el siervo de Dios esté capacitado para toda buena obra, ¿cierto? Para eso la palabra de Dios no, nos sirve. Nos sirve para que nosotros estemos capacitados, ¿verdad? Para vivir una vida plena espiritual, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante también el estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Juan 4, 23, 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto se refiere a la adoración, que está también en línea, ¿cierto?, con este punto de buscar una relación personal con Dios. Se refiere a la adoración, ¿verdad? Y el Señor dice que Dios Padre quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿ya? Pero ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Usted no se ha preguntado eso. ¿Qué es adorar en espíritu? Cuando dice adora en espíritu, como que uno dice, como uno piensa y piensa así como como en un fantasma, así, ¿cierto? Como en un ángel. Y uno no logra entender qué es adorar en espíritu, ¿verdad? Es como que, ¿qué es? ¿Ya? Adorar en espíritu significa que nuestra adoración proviene de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? No se trata de cumplir con rituales, ¿ya? Sino que se trata de tener una actitud auténtica, sincera y genuina. Eso adorar en espíritu, ¿verdad? Adorar en espíritu no se trata de cumplir rituales por cumplirlo, ¿ya? Sino que se trata de tener una actitud auténtica del corazón, ¿verdad? Una actitud real, ¿ok? Eso adorar en espíritu, ¿ok? Porque muchas veces nosotros a veces cometemos el error, ¿verdad? De ir como, ya, hay que hacer esto ahora, ya, ahora hay que hacer esto, hay que hacer esto y esto se tiene que hacer así, 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 ¿verdad? Pero a veces como que nos transformamos como básicamente como en robots, ¿verdad? Eh, ya, hay que, no sé, hay que cantar, ya, hay que tomar la cena, ya, y esto se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, ya, esto tiene que hacerse así. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, eso está bien, ¿verdad? Eso es correcto de hacer, cumplir correctamente las cosas, ¿cierto? Pero a lo que sí quiero hacerlos pensar, ¿verdad? Es que la adoración en espíritu no se trata de cumplir rituales por cumplirlos, sino que cumplirlos, pero de corazón, ¿verdad? Estar comprometido con todo nuestro ser en lo que estamos haciendo. Eso es adorar en espíritu, ¿ya? De hacerlo de forma sincera, ¿ok? De forma genuina, ¿ok? De eso se trata la adoración en espíritu, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón, ¿verdad? Poner en nuestro corazón el hecho de que vamos a participar del PAN, darnos un tiempo para meditar, darnos un tiempo para meditar en nuestra semana y a lo mejor arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Es por eso que la Escritura dice, oye, si tú estás enojado con tu hermano y vas a ofrendar, ya, primero anda y reconcíliate con tu hermano y después ofrenda, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ofrendar no es solo dar la ofrenda, así como un acto mecánico de ir, agarrar el dinero y echarlo en una bolsa o hacer una transferencia, como se hace hoy día, ¿verdad? No es solamente eso, sino que es un acto que viene del corazón. Y si uno tiene amargura en su corazón o rencilla, ¿ya? No está adorando en espíritu. Es por eso que la Escritura dice, si tú tienes un problema con tu hermano, anda, reconcíliate y después trae tu ofrenda, porque Dios quiere adoradores de espíritu, no de qué cosas que hay que hacerlo y cumplirlo así como un checklist, ¿ya? El Dios busca adoradores de espíritu y quiere gente que sea sencilla, que sea
sincera y genuina en su oración. Entonces, si usted está adorando a Dios, ¿verdad? Pero al mismo momento está enojado con su hermano, con su prójimo, con el que sea, ¿verdad? No está adorando en espíritu. Es por eso que la Escritura creo que dice en Juan, ¿verdad? Que el que dice que lo conoce pero odia a su hermano es un mentiroso, ¿ya? Porque no está adorando en espíritu. Porque adorar en espíritu significa tener eh, estar en un sentimiento, digamos, de unidad con Dios, y eso implica no tener rencilla, ni tener problemas, ni estar generando conflictos, ¿ya? Que eran las características del hombre carnal, si usted se acuerda la semana pasada, que generaba conflictos, ¿verdad? Eh, Eso es adorar en espíritu, ¿ya? Eso es adorar en espíritu. Entonces es importante que meditemos en eso, ¿ya? Es lo que le acabo de decir, en adorar en espíritu. Es importante meditar en eso y entender que el adorar en espíritu se refiere, ¿cierto?, a la actitud que uno tiene con respecto a las cosas, ¿verdad? A la adoración al Señor, ¿ya? Lo otro es adorar en verdad, ¿ya? ¿Qué es adorar en verdad? Adorar en verdad significa que nuestra adoración debe estar fundamentada en la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿ya? No debemos adorar de acuerdo con nuestras propias ideas o creencias subjetivas, sino de acuerdo con la revelación divina. Muchas veces, este es un error que se comete mucho, ¿verdad? Por ejemplo, se los voy a resumir en esta palabra que yo sé que ustedes han escuchado alguna vez. Este dicho que mucha gente a veces lo dice es el siguiente, dice así, dice, yo creo en Dios a mi manera. No sé si ustedes han escuchado eso en alguna vez, yo lo he escuchado mucho. Ya, yo creo en Dios a mi manera. ¿Y qué significa eso? Significa que la persona quiere honrar a Dios como a él le plazca, ¿ya? Algo así como Caín, ¿ya? No se acuerdan de Caín, que fue, cuando Caín y Abel entregaron un sacrificio a Dios, y Caín entregó lo que quiso, ¿ya? Porque a su pinta, ¿ok? No a la pinta de Dios, sino que a la pinta de él. Eso es un error, hermano, ¿ya? Nosotros cuando adoramos a Dios lo tenemos que adorar en verdad, ¿ok? En verdad. ¿Y qué significa adorarlo en verdad? Que nuestra adoración tiene que estar fundamentada en lo que Dios nos enseña, ¿ya? Porque hay cosas que a Dios le agradan y Él nos dijo, oye, a mí me agrada esto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que o adorar a Dios a través de lo que Él nos dijo que le agradaba, ¿ok? Y aquí tenemos toda esta instrucción en la palabra de Dios de diversas cosas, ¿verdad? Que nos dice cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que adorar, ¿cierto? La escritura dice, no, pues, no sé, va a hacer todo decentemente y con orden, y muchas otras cosas que lo hemos estudiado, que me imagino que todos ustedes lo han escuchado muchas veces. Eso se refiere a adorar en verdad, ¿verdad? Se refiere a ser humilde y aceptar que hay cosas que a nosotros nos pueden gustar, pero que al Señor no le van a gustar, ¿ya? Porque Él no lo dijo en su palabra, ¿ya? Entonces a veces nosotros pecamos de innovadores, ¿verdad? Y tratamos de ir agregando cosas a la adoración al Señor, siendo que lo que estamos haciendo es adorar a nuestra pinta, porque a veces queremos hacer nosotros las cosas a nuestra pinta, ¿no? ¿Ya? Pero eso no es adorar en verdad. Adorar en verdad no es adorar de acuerdo a nuestras propias ideas, que son subjetivas, ¿ya? Sino que a las ideas de Dios, ¿ok? Y eso es importante también que lo entendamos, ¿verdad? Y todas estas cosas, adorar en espíritu y en verdad, van juntas, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, adorar en espíritu y en verdad es una cosa que es bien profunda, ¿ya? Requiere mucho detalle, ¿verdad? Hay muchas cosas que están ahí. Podría yo hacer una prédica solo de este tema, ¿ya? Entonces, pero se los planteo para que ustedes lo mediten, ¿ya? Porque cuando nosotros buscamos una relación personal con Dios, en el que estamos hablando de este punto, tenemos que hacerlo de esta forma, de espíritu y verdad, ¿ya? Entonces, ese sería el primer punto, ¿verdad? El primer punto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿cierto? Una característica del hombre espiritual. La segunda, ¿ya? Que también es un poco obvia, ¿cierto? Es que este tipo de hombre rinde su vida y voluntad a Dios. No sé si obvia o tan obvia, pero lo que hace este hombre o este tipo de persona que es espiritual, rinde su vida y su voluntad a Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Rendir nuestra vida y voluntad a Dios es un acto de entrega total y de rendición a su soberanía y autoridad, ¿ya? Implica reconocer que Dios es el Señor de nuestras vidas y que estamos dispuestos a seguir su voluntad en todas las áreas, no en alguna área, en todas las áreas, ¿ya? La Escritura nos dice en Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Esto significa, ¿cierto? Rendir mi vida y voluntad a Dios, ¿verdad? Significa no confiar en mi astucia o en mi inteligencia, ¿verdad? O en mi idea, sino que confiar en el Señor, ¿verdad? Reconocerlo al Señor en todos nuestros caminos, ¿ya? Yendo más específicamente, ¿ya? Rendir nuestra vida y voluntad a Dios implica confiar en su sabiduría y dirección, en lugar de depender de nuestra propia comprensión limitada, ¿ya? Ahora, uno dice, ya, pero ¿cómo voy a confiar en la sabiduría y dirección de Dios? ¿Cómo sé cuál es la sabiduría y dirección de Dios? Nuevamente volvemos, ¿verdad? Si yo no dedico tiempo a adorar a Dios a través de su palabra, del estudio de su palabra, ¿cómo voy a saber cuál es la sabiduría y la dirección de Dios? No la voy a saber, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a rendir mi vida a algo que no conozco? Entonces, ven que todo esto se complementa. Cuando nosotros conocemos la escritura y la palabra de Dios, podemos al menos tener la posibilidad de decidir si nos vamos a rendir esa voluntad o no, ¿verdad? Pero muchas veces otro error que a veces cometemos es que nosotros estudiamos la palabra y entendemos algo, pero no lo queremos hacer, ¿ok? Entendemos que estamos mal o que hay algo que no estamos haciéndolo bien, pero le hacemos el quite, ¿ya? Le tratamos de buscar el ajuste, por así decirlo, de alguna forma, y le hacemos el quite a eso. Ya, eso es no rendir nuestra voluntad a Dios, porque hay veces que la palabra de Dios nos confronta, ya, o el Espíritu de Dios, a través del estudio, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos confronta y nos dice, mira, esto estáis haciendo mal, ¿ya? O aquí estáis, en esto te falta, ¿ya? Pero nosotros vemos eso y decimos, ah, no, pero es que, no, es que yo estoy acostumbrado a hacer la cosa así, po. Entonces ahí empiezan estas luchas interiores en nuestra vida o en nuestro corazón de si nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios o no. Es lo que la palabra decía antiguamente cuando se hablaba del pueblo de Israel, que eran duros de cerviz, ¿ya? ¿Qué quería decir eso que eran duros de cerviz? Quería decir básicamente que no daban a torcer su voluntad, sino que eran rebeldes, ¿ya? Entonces no daban a torcer su voluntad. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, pero no la querían hacer, querían irse por su camino. Eso es lo que es rebelde o rebeldía, ¿cierto? Cuando se dice que un niño es rebelde, es que a pesar de que el niño entiende de que tiene que hacer lo que sus padres le dicen, lo hace a su forma, ¿ya? Entonces eso es rendir nuestra vida y voluntad a Dios, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, entendemos que confiamos en Él más que en nuestro propio entendimiento de las cosas, ¿verdad? Romanos 12, 1, 2 dice así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces acá la escritura en muchos lugares, como en esta escritura, no insta, ¿verdad? A dejar nuestros propios pensamientos y rendirnos a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y cumplir su voluntad, ¿ok? Por ejemplo, en este pasaje se nos insta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que debemos renunciar a nuestros propios deseos y patrones de pensamiento, ¿cierto? Que están influenciados por el mundo y permitir que Dios renueve nuestra mente para que podamos discernir y seguir su voluntad. El tema acá es renunciar, ¿cierto? A los deseos y patrones de pensamiento influenciados por el mundo. Cuando nosotros vivimos mucho tiempo en el mundo, ¿ok? Ya sea que conocimos a Dios tarde en nuestra vida, o ya sea que lo conocimos joven y después nos fuimos a vivir la vida loca, ¿verdad? Como el hijo pródigo, y después volvemos a Dios. Todo ese tiempo que pasa cuando uno pasa inmerso en el mundo, ¿ok? eh, Inculca en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, inculca patrones de pensamiento, ¿ya? Que están influenciados por el mundo, cosas que quedan ahí en nuestra mente que luchan contra el Espíritu de Dios, ¿ya? En el sentido de que el Espíritu de Dios nos dice, busca esto, pero es que uno dice, pero no, porque no sé, pues, porque usted cuando estaba en el mundo aprendió que estas cosas se hacían así y de que en la vida había que buscar, este era el objetivo de la vida y no el otro. Entonces, esos pensamientos o esas influencias que quedan en nuestra mente y corazón, debido a la influencia del mundo, hay que sacarlas de nuestra vida, ¿verdad? Y esto sucede mucho cuando una persona conoce a Dios ya ha vivido un tiempo
en el mundo y participó de todas las cosas del mundo, que obviamente todos lo hacen, ¿verdad? Todos los que no conocen a Dios, y después conoce a Dios. Entonces, la historia para atrás quedan muchas cosas ahí arraigadas en el corazón que las tiene que ir sacando de a poco. O cuando se va al mundo usted, como el hijo pródigo, ¿ya? Cuando estuvo digamos, conoció a Dios y después se fue al mundo, y esa estadía en el mundo va a pervertir ciertos conceptos que ustedes tenían, ¿ya? Y esto se da mucho hoy en día, que, por ejemplo, no sé, si ustedes piensan, muchas personas hay comportamientos que la escritura condena que para ellos son completamente normales, ¿ya? La otra vez yo les da el ejemplo de la convivencia, ¿ya? De convivir con una persona, ¿ya? Sin estar casado, ¿ok? Eso en la escritura se conoce como fornicación y es un pecado, ¿ya? Pero para el mundo eso es como normal, no, eso está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, y otras, muchas otras cosas más. Entonces, cuando una persona conoce a Dios y llega a Dios y se da cuenta de que esas cosas están mal, hay una lucha interna en él, ¿ya? Porque dice, pero ¿cómo va a estar mal si esto está bien y yo he hecho esto toda mi vida así? ¿Ya? Eh, y entonces ahí empieza esta lucha, ¿verdad? Y el hombre espiritual logra rendir su vida a la voluntad de Dios. Eso significa rendir la vida a la voluntad de Dios, ¿verdad? Rendir sus pensamientos, sus conceptos, ¿ok? Rendir nuestra vida y voluntad a Dios implica un compromiso diario, porque ciertamente es un compromiso diario. Es un acto de confianza, obediencia, ¿cierto? De humildad y de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Implica muchas cosas. Rendir la vida y la voluntad de Dios como que suena simple, pero si usted se empieza a navegar un poco más en este tema, como lo estamos haciendo ahora, si usted se empieza a dar cuenta que es una cosa que es diaria, ¿verdad? Y que muchas veces implica una lucha interna muy fuerte con nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor decía, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Esto es negarse a sí mismo, ¿ya? Esto es llevar la cruz, ¿ok? Entonces son cosas que solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar, ¿verdad? A poder vencerla, ¿ok? Em, Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿verdad? Y Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿verdad? El Señor, ¿cierto?, que nos ayuda en esto a poder cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque al final se trata de eso, cambiar nuestra forma de pensar y rendir nuestra voluntad a Dios, ¿ok? Tres, ¿ya? Este tipo de hombre o el hombre espiritual obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como obvio que hay que hacerlo, ¿cierto? Pero vamos a andar un poquito más en este tema, ¿verdad? Tiene mucha relación con el punto anterior, ¿verdad? Porque mire, acá hay un proceso, que el proceso es el siguiente. Cuando usted se acerca a Dios, ¿verdad? Va a estudiar la palabra del Señor, porque le dice, siempre que usted se acerca a Dios o se quiere acercar a Dios, las personas van a decir, pero lee la Biblia, ¿verdad? Incluso es como medio instintivo, ni siquiera le tienen que decir. Imagínese que usted no conoce a Dios, ¿ya? Pero llega un punto en su vida que pasó por tantos problemas y tantas dificultades que dice, ya me voy a acercar a Dios. ¿Qué es lo que hace? Así como instintivamente, sin que nadie le diga nada. Ora, probablemente va a orar, ¿verdad? Yo cuando me acerqué a Dios decía rezar, ¿ya? Pero da lo mismo, orar, ¿ya? Ir a una iglesia y o leer la Biblia, ¿verdad? Una de esas tres cosas. Y si usted va a una iglesia, a un lugar de culto, le van a decir lo mismo, le van a decir, oiga, lea la Biblia, o le van a decir, oiga, ore a Dios, ¿ya? Pero, pero ese es como el instintivo, ¿ok? Ahora, ese es el primer paso, y está bien, ¿verdad? Ahora, cuando usted lea la Biblia, ¿ya? Se va a encontrar con cosas que no le van a gustar, claramente, ¿ok? Entonces, obedecer la palabra de Dios es este paso que va más allá, que es como lo que yo les decía antes, ¿verdad? Que era rendir nuestra vida a Dios, ¿verdad? Van como de la mano, porque cuando usted obedece la palabra de Dios, ciertamente rinde su vida a Dios, ¿ya? Porque usted va a leer algo que le va a decir la escritura, oye, esto ante Dios esto es pecado, y usted decir, ah, es pecado, o sea, es que no sabía, de verdad que no sabía, porque se está enterando de la voluntad de Dios, porque usted no conoce la voluntad de Dios en un principio, ¿verdad? En un principio ninguno de nosotros conocía bien la voluntad de Dios, pero a medida que estamos estudiando y vamos escudriñando la escritura, nos vamos dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios y que hay cosas que estamos haciendo mal, o que hay cosas que no estamos haciendo que deberíamos hacer, ¿ya?
Entonces aquí se va a generar esta lucha en su interior, ¿verdad? De su voluntad contra la voluntad de Dios. Y va a haber esta lucha interior que existe en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el hombre espiritual es aquel, o el que llega a ser hombre espiritual es aquel que logra humillarse delante de Dios, donde dice, ya, mira, he hecho toda mi vida he hecho esto así, pero porque el Señor lo dice, lo voy a modificar. Eso es como negarse a sí mismo, ¿verdad? Y el hombre espiritual es el que obedece, ¿verdad? El que obedece, ¿ok? Aquí la Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque eso es la palabra de Dios, es la revelación escrita de la voluntad de Dios. Entender y obedecer sus mandamientos y principios nos permite estar alineados con su voluntad y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Porque Santiago aquí 1.22 dice lo siguiente, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, ¿verdad? Porque claro, a veces nosotros decimos, ya, sí, sí, yo estudio la palabra de Dios, pero resulta que no hacemos lo que estudiamos. O sea, la palabra del Señor, descubrimos que hay ciertas cosas que hay que hacer, pero no las hacemos, ¿verdad? Entonces, el libro de Santiago nos dice que cuando nosotros hacemos eso, en realidad nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Lo cual, obviamente, que no está bien, ¿verdad? Y que es una cosa que tenemos que modificar. La obediencia a la palabra de Dios es una expresión de nuestra fe y nuestro amor por Dios, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice en Juan, ¿ya? En Juan 14:23, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él, ¿ya? O sea, por eso la Escritura dice, si usted dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, en realidad usted es mentiroso, ¿ya? Eh, es lo que dice acá en Juan 14:23, ¿verdad? Como dice también 1 Juan 2:5. Pero si alguien obedece su palabra, el amor de Dios se ha hecho verdaderamente perfecto en él, así como sabemos que estamos unidos a él. Así es como sabemos que estamos unidos a él. ¿Ya? Entonces la obediencia va muy de la mano con llegar a ser un hombre espiritual o una persona espiritual, ¿verdad? Si usted no logra cultivar la obediencia a la palabra de Dios, no va a llegar nunca a la plenitud espiritual, ¿ok? Porque eso significa que en realidad usted quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Usted no ha llegado a ese punto en donde se ha negado a sí mismo, ¿verdad? Entonces cuando la Escritura dice, lleva tu cruz, ¿ok? Lleva tu cruz, négate a ti mismo, lleva tu cruz y sígueme, lo que el Señor está diciendo es eso, básicamente, ¿ya? O sea, lo que el Señor está diciendo, oye, mira, van a haber cosas que no te van a gustar, ¿ya? De este camino, ¿ok? Pero que vas a tener que agachar el moño, ¿ya? Y seguir nomás, ¿ok? Y aceptarla, ¿ok? Eso es negarse a sí mismo, ¿ya? Y la escritura te lo está diciendo. Ahora, obviamente esas cosas que no nos van a gustar, no es porque sean malas en sí mismas, es porque nosotros tenemos conceptos errados en la vida, tanto tiempo viviendo bajo la influencia del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos mucho tiempo bajo la influencia del mundo, o nos acostumbramos a aceptar la influencia del mundo en nuestra vida, empezamos a ver las cosas a través de los ojos del mundo y la vemos como la ve el mundo. ¿Ya? El ejemplo que le di anteriormente, cuando una persona convive con otra sin casarse, para mucha gente eso es como normal, no ven ningún problema en eso. Entonces, cuando la gente a veces se acerca a Dios y entiende de que eso está bien o está mal, ¿ya? Para ellos es como, wow, un golpe fuerte, porque lo que significa o lo que implica es que si yo estoy haciendo eso, tengo que dejar de hacerlo. O si, por ejemplo, veo que mi hijo lo hace, le tengo que decir, oye, hijo, en realidad lo que estoy haciendo no está bien, está mal, ¿verdad? Entonces va a haber este choque con el mundo, en donde cuando usted piensa de esta forma y todo el resto piensa distinto, es un choque y el mundo va a tratar de moverlo de sus convicciones, ¿verdad? Porque así el mundo es como una ola, ¿verdad? Como una fuerza que lo lleva en una dirección y usted va a tener que oponerse. Y para eso necesita fortaleza, para eso necesita el Espíritu Santo. Pues si usted no lo tiene, ¿verdad? O si usted no lo cultiva, no va a poder resistir esa oleada, por así decirlo, esa fuerza, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? La Biblia es nuestra guía suprema para la vida y la fe. Nos enseña los caminos de Dios, revela su carácter y nos muestra cómo vivir una vida justa y agradable a Él, ¿verdad? Mateo 7, 24, 25 dice así. Así que todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada
sobre la roca, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios viene siendo esta roca, y cuando nosotros lo obedecemos, tenemos nuestra vida fundada, bien fundada, ¿verdad? Y como le dije también la semana pasada, esta escritura que a mí me gusta mucho, que está en Jeremías 9:24, dice, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor, ¿verdad? Entonces, obedecer la palabra es un sinónimo de esto, ¿cierto? De entender y conocer a Dios, ¿verdad? Entonces son cosas completamente necesarias en la vida y son características del hombre espiritual que si no las tenemos, tenemos que ir desarrollándolas, ¿verdad? Punto 4. Este tipo de hombre es sensible al Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, a lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? La sensibilidad al Espíritu Santo implica aprender a escuchar su voz en nuestro interior. Mire, fíjese lo que estoy diciendo. La sensibilidad al Espíritu Santo implica aprender a escuchar su voz en nuestro interior. Implica desarrollar discernimiento espiritual para distinguir su voz de otras voces, incluyendo las propias nuestras y nuestras emociones o la influencia de otros. ¿Ya? Esto es lo que yo le hablaba en el principio del discernimiento espiritual, ¿verdad? El discernimiento espiritual es aprender a distinguir la voz de Dios, ¿ya? La voz, y cuando me refiero, no me refiero a la voz audible de Dios, no es que Dios le va a empezar a hablar como yo le estoy hablando ahora, ¿ya? Probablemente eso no suceda en toda su vida, así que no espere eso, ¿ya? No es que no pueda suceder, podría suceder, pero, pero, pero Dios no actúa así, ¿verdad? Son como sus pensamientos. Cuando yo le digo la voz de Dios, me estoy refiriendo como a los pensamientos que van a venir a su mente, ¿ya? Y a su corazón, como su sentir, lo que está como dentro de usted, ¿verdad? Eh, y cuando usted tenga discernimiento espiritual o cuando usted desarrolle o se logre desarrollar el discernimiento espiritual, usted va a distinguir si eso que usted está sintiendo en su interior es algo que le está diciendo Dios o es algo que le está diciendo su yo interior o sus propias emociones o es influencia de otras personas obrando en usted, ¿ya? Fíjese que la escritura dice, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? O sea que el Señor está diciendo de que las personas que lo seguían a Él reconocían su voz, ¿ok? ¿Ok? ¿Me entiende? Entonces, porque las ovejas cuando tienen un pastor, llega otra persona y la habla y no lo pesca, ¿verdad? Eh, y esto se da no solo en la oveja, cuando usted tiene un perrito, ¿ya? Y usted crió el perrito, usted le dice, hey, ven para acá, y el perrito viene al tiro, pero si llega otra persona y dice, ay, ven para acá, el perro no lo va a pescar, ¿verdad? Porque no lo conoce, ¿ya? Entonces, eh, el discernimiento espiritual es saber discernir, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando un pensamiento que viene a su mente o está en su corazón es de Dios o no es de Dios, usted dice, no, esto es de Dios, no, no, esto no es de Dios, ¿ya? Eso es discernimiento, eso es ser sensible al Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es, exactamente eso, ¿ya? Fíjese que primero de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron al mundo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Por esto es importante, ¿ya? Tener discernimiento espiritual es una de las cosas, yo creo que más importantes que puede uno llegar a tener. Hay muchas, ¿verdad? Todas las que hemos hablado son muy importantes, pero tener discernimiento espiritual es súper importante porque el mundo está lleno de engaños, hermano, ¿ya? El mundo está lleno de engaños y no porque alguien venga a presentarse delante de usted como una persona buena o como alguien que busca a Dios y que es de Dios, usted le va a tener que creer, ¿ya? Acuérdese que la escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿ya? O sea que si Satanás viene, yo creo que le he dicho esto ya, creo que la semana pasada lo hablamos, pero lo voy a repetir. Si Satanás viene a querer engañarle a usted, ni por un momento piense de que va a venir con cacho y con así como un fuego y como lo dibujan en la tele, ¿verdad? No va a venir así, sino que va a venir como un ángel de luz que lo viene a ayudar. Entonces, ¿cómo usted va a saber discernir si es engaño o no es engaño? Si usted no tiene discernimiento espiritual, no va a estar completamente indefenso ante ese tipo de personas o de doctrinas, ¿verdad? De filosofía, porque esto que yo le estoy diciendo se manifiesta
en engaño, o sea, personas que lo vienen a engañar, ¿verdad? Y se manifiesta también en filosofía, en ideas, ¿verdad? En maneras de vivir la vida que usted va a creer que son correctas, pero no lo son, ¿ya? Entonces, muchos engañadores han salido en el mundo, dice la escritura, ¿ya? Y muchas son las doctrinas de demonios que hay en el mundo. Entonces, si usted no tiene discernimiento espiritual, si usted no sabe discernir lo que es bueno de lo que es malo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando solamente, mayoritariamente de ideas y de enseñanza. Si usted no sabe discernir qué es bueno, qué es malo, está indefenso, ¿ya? Está indefenso. Entonces, una de las cosas más importante es lograr desarrollar esta sensibilidad espiritual que le permita conocer, ¿cierto? Cuando algo proviene de Dios o cuando algo no proviene de Dios, o reconocer la voz de Dios, así como las ovejitas reconocen la voz del pastor, o como si usted, o su perrito, si es que usted tiene un perrito, si usted tiene un perrito, el perrito reconoce su voz, ¿ya? Entonces, se espera de nosotros que reconozcamos qué cosa es de Dios y qué no es de Dios, ¿ya? Si nosotros se supone que conocemos a Dios, tenemos que saber qué es de Dios y qué no lo es, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿cómo desarrollamos el discernimiento espiritual? ¿Ya? El discernimiento espiritual se desarrolla a medida que vamos conociendo a Dios y nos familiarizamos con su carácter, con su manera de obrar y con su manera de pensar, ¿ya? O sea, esto es como yo les dije en un principio, cuando usted conoce a alguien mucho, ¿ya? Usted va a saber si esa persona dijo lo que dijo o no, ¿ya? Porque si usted conoce mucho, por ejemplo, a su cónyuge, ¿ya? Eh, y alguien llega diciendo, oye, sé que vi a tu cónyuge que está haciendo esto, esto y esto otro, usted va a decir, no, eso no es así, ¿ya? Es mentira, ¿ok? Eso es mentira, eso no es así. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo lo vi, no, que yo lo conozco, yo sé que él no va a hacer eso, ¿verdad? Eso que yo le acabo de decir, ¿ya? Es discernimiento, pero ese discernimiento, ¿de dónde salió? ¿Salió de la nada? No, no salió de la nada. Ese discernimiento se desarrolla porque usted conoce a la persona, ¿verdad? Porque si usted no lo conociera, ¿verdad? Se creería eso. Pues sí, sí, probablemente sí, ¿ya? Pero cuando usted conoce a la persona, usted sabe y entiende lo que esa persona puede o no puede hacer. Entonces, el discernimiento espiritual se desarrolla a medida que conocemos a Dios, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿y cómo conocemos a Dios? ¿Verdad? Bueno, a través de acercarnos a Dios, del punto uno, como yo les decía, ¿verdad? De poder conocer a Dios a través de la oración, del estudio de su palabra, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros los días jueves hemos estado estudiando Jeremías, ¿verdad? Y a medida que hemos estado estudiando Jeremías, yo la otra vez le decía que hay patrones en el libro de Jeremías como que se repiten, ¿verdad? Y se repiten estos patrones. Entonces, y yo me he dado cuenta, no sé si usted, y espero que sí, que esos patrones se repiten en la escritura, no solamente en el libro de Jeremías, sino que en muchos otros lugares más, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos enseña a conocer a Dios como es. Entonces, cuando esté sucediendo algo, nosotros vamos a ver cómo Dios podría llegar a actuar, o llega o actúa, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto antes, ¿ok? Entonces hemos visto que Dios ha actuado de esta forma en ciertas circunstancias antiguamente, y si esas circunstancias se empiezan a volver a repetir, va a actuar de la misma forma, porque Dios no cambia, ¿ya? Entonces eso es conocer a Dios, ¿ya? Y eso nos va a dar un discernimiento espiritual. Vamos a empezar a discernir cuando las cosas, cuando la sociedad se esté transformando a algo, vamos a empezar a decir, oye, ¿sabéis qué? Se está poniendo malo acá, ¿ya? O ¿sabéis que está pasando esto? Es probable que pase esto otro. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar a discernir lo que está pasando, po, pero eso se genera debido al conocimiento. Y como dice esta escritura que leímos recién atrás, en el punto anterior, pero que la vuelvo a leer, ¿cierto? Eh, ¿De qué se uno tiene que gloriar? De que entendemos y conocemos a Dios, ¿ya? ¿Ok? De eso uno tiene que gloriarse. ¿Cuál tiene que ser mi objetivo en la vida espiritual? Conocer y entender a Dios. Ese tiene que ser mi objetivo, ¿ya? Porque eso me va a ayudar en muchos aspectos de la vida, como para darme discernimiento espiritual, ¿verdad? A través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, de la Biblia, podemos discernir si una impresión, pensamiento o dirección proviene del Espíritu Santo o no, ¿verdad? Si hay algo que llega a nuestra mente, ¿verdad? O a nuestro corazón, ¿cómo nosotros podemos discernir si ese pensamiento que llega a nuestra mente o a nuestro corazón es de Dios o no es de Dios? Bueno, a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?
Fíjese lo que dice la Escritura en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, fíjese en esta parte, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios, eso es lo que hace. Dice, cuando dice penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, quiere decir que discierne, ¿verdad? Juzga o discierne las intenciones del corazón. Entonces, cuando usted estudia la palabra de Dios, esta palabra de Dios va como que a meterse en su interior, en lo más profundo de su mente, de su corazón, y le va a mostrar a usted si lo que usted está pensando o lo que hay en el fondo de su corazón está bien o no está bien, ¿verdad? Y lo va a enfrentar a esa verdad, porque a veces uno se engrupa a sí mismo, como dicen los jóvenes, ¿verdad? O se engaña a sí mismo, ¿ok? Y también esta palabra de Dios le va a ayudar a escudriñar alguna doctrina o alguna filosofía que llegue a su vida. Esta palabra de Dios va a desnudar esa doctrina, ¿ya? Y se la va a mostrar como es, ¿ok? Y usted va a poder discernir si esa doctrina o ese pensamiento o esa filosofía proviene o no proviene de Dios, ¿ya? Pero si usted no tiene esta característica, este discernimiento espiritual, no va a poder hacer y va a estar indefenso ante cualquier tipo de enseñanza del enemigo, de doctrina o de filosofía, ¿ya? ¿Ok? El discernimiento espiritual está enraizado en un conocimiento profundo de Dios. Si no hay conocimiento profundo de Dios, no hay discernimiento espiritual. ¿Ya? Dicho de otra forma, el discernimiento espiritual viene a la vida sí, solo si usted tiene un conocimiento profundo de Dios. No estoy diciendo un conocimiento de Dios así como superficial, ¿verdad? Estoy hablando de un conocimiento profundo, ¿ya? Es lo que yo les decía la otra vez, la semana pasada, cuando hablábamos del hombre espiritual, o sea, del hombre carnal. Yo le decía que usted puede saber que el partimiento del pan es cada primer día de la semana, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué? Po? ¿Por qué cada primer día de la semana? ¿Y por qué pan? ¿Cierto? ¿Y por qué fruto de la vid? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser agua? Le decía yo la otra vez. ¿O por qué primero el pan y después fruto de la vid y no al revés? ¿Ya? Entonces, una cosa es conocer y otra cosa es conocer en profundidad, ¿ya? Y eso se genera en cualquier tipo de ciencia. Si usted se dedica a algo, ¿cierto? Una persona que es principiante va a saber superficialmente las cosas, pero una persona que es más adiestrada va a conocer los porqués profundos de las cosas, ¿verdad? Entonces, si no hay un conocimiento profundo de Dios, no hay discernimiento espiritual, ¿ya? Filipenses 1:9-10 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunda aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irrepresibles para el día de Dios. ¿Por qué sirve o para qué tener discernimiento espiritual? Como dice el verso 10, para que escojan mejor, ¿verdad? Para que escojan lo mejor, o sea, para que tomen buenas decisiones en su vida. Si usted no tiene discernimiento espiritual, va a tomar malas decisiones en su vida, ¿ya? Si usted no tiene discernimiento espiritual, va a ser fácilmente engañable, ¿ya? Si usted no tiene discernimiento espiritual, fácilmente se va a tragar cualquier doctrina o filosofía del mundo. Y esa filosofía del mundo va a ir, ¿cierto?, cambiando su manera de pensar y lo va a terminar apartando de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad? El discernimiento espiritual, ¿ya? ¿Ok? Bueno, eh, punto 5 lo vamos a abordar, ¿verdad? En, en la segunda hora, ¿ya? Vamos a abordar la segunda hora porque me he extendido bastante en esta parte, ¿ya? Así que vamos a seguir con este estudio de la segunda hora. Me queda un punto, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar ahí y después vamos a dar las conclusiones de este estudio. Así que Eh, vamos a pausar acá y seguimos posteriormente en la segunda hora. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio, ¿ok? Con la quinta y última característica. Obviamente hay más, pueden haber más características, ¿verdad? Pero son las que abordamos en este estudio. Y es que el hombre espiritual manifiesta los frutos del espíritu, ¿verdad? Eh, evidentemente, ¿cierto? Todo.
una de las principales características es a través de la manifestación de los frutos del espíritu, el hombre espiritual puede ir desarrollando características espirituales, ¿cierto? Bueno, cultivar los frutos del espíritu es un proceso gradual, ¿cierto? Y continuo. ¿A qué me refiero con gradual y continuo? Que a medida que pasa el tiempo va a ir desarrollando esta capacidad. Y continuo es que siempre no es como que va a desarrollar paciencia una vez y después nunca más. Son frutos que siempre están, ¿ya? A eso me refiero que es continuo. A medida que nos esforzamos por vivir una vida en línea con los principios de Dios, iremos creciendo y desarrollando estas virtudes en nuestra vida, ¿ya? Entonces estas virtudes se desarrollan a medida que nosotros nos esforzamos por vivir una vida junto a Dios, ¿ya? Y nótese la palabra esforzar, ¿ok? Porque toda cosa buena en la vida requiere de un esfuerzo, por mano. El hecho de que usted desarrolle fruto del Espíritu no va a venir de la nada, ¿ya? Sino que va a venir debido a que usted se esfuerza por estar junto a Dios, de las diversas formas que lo hemos manifestado en este estudio, ¿ya? Mediante la oración, mediante la adoración, la oración y el estudio de la palabra, y otras más, ¿verdad? Mediante, como lo habíamos mencionado, humillarse delante de Dios, ¿verdad? Mediante la obediencia, ¿ok? Todas estas cosas, ¿ok? Entonces, a medida que usted vaya avanzando en esto, o en cada una de esas características, en mayor o menor medida, va a ir manifestando los frutos del Espíritu en su andar, en su caminar, que va a ser evidente no solamente usted, sino que el resto. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? En Gálatas 5, 22, 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Aquellos que son espirituales, dice el verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso quiere decir que las pasiones y los deseos ya no lo controlan. No es que no estén, ya no es que usted va a ser una persona, un robot, ¿verdad? Que no va a sentir nada. No, sino que usted va a tener la capacidad de controlar eso, ¿ya? Acuérdense que la semana pasada hablamos que una de las características del hombre carnal es que no tiene dominio propio, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que no tenga dominio propio? Quiere decir que se deja llevar, que no es capaz de controlarse cuando las pasiones y los deseos lo atacan, ¿verdad? Cuando siente ira, el hombre carnal no es capaz de controlarse, ¿verdad? Cuando siente algún deseo carnal, no es capaz de controlarse, entonces termina haciendo cosas que están completamente contra la voluntad de Dios. Ahora, el hombre espiritual ya no es que no vaya a sentir pasión y deseo, ¿ok? Porque eso no es así. Los va a sentir, pero va a ser capaz de controlarlo, ¿ya? Va a ser capaz de tenerlo bajo su dominio. No lo controlan a él, sino que él lo controla a eso, a esa pasión y deseo, ¿ya? Entonces, eso es importante señalar porque uno piensa, ¿cierto?, que las personas, por ejemplo, espirituales que tenemos en la Biblia, muchos de ellos, como por ejemplo los apóstoles, el mismo Cristo, ¿verdad? Jesús, eran como que no sentían nada, y eso no es así. Ellos sentían las cosas que sentimos nosotros, a veces sentían rabia, ira, pasiones de carnales y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ellos eran capaces de controlar eso, ¿ya? ¿Y cómo lo hacían? ¿De dónde sacaban esa fuerza? A través de Dios. Dios les daba esa capacidad, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ya en sus corazones y en sus mentes, y en sus miembros finalmente, ¿verdad? Permitía que ellos pudieran tener esas capacidades que para el hombre carnal son impensables. ¿M? Eh, Así que por eso es importante cultivar los frutos del Espíritu. Aquellos que buscan cultivar los frutos del Espíritu son humildes, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Reconociendo su dependencia de Dios. La humildad es fundamental para abrirse a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Eh, Evidentemente, ¿verdad? Si nosotros no somos humildes y no agachamos el moño delante de Dios y delante de los conceptos que Dios nos plantea, nunca vamos a lograr poder cultivar los frutos del Espíritu. Dice primera de Pedro 5:5, dice, todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad?
tenemos que ser humildes entre nosotros mismos, inclusive, ¿ya? No solamente con Dios, sino que con nuestros prójimos. Aquellos que buscan cultivar los frutos del Espíritu no se rinden fácilmente, ¿verdad? Son pacientes y perseverantes en su caminar con Dios, confiando en que el Espíritu Santo está obrando en ellos y desarrollando los frutos espirituales a su debido tiempo, ¿verdad? Porque eh, esta es una carrera a largo aliento, ¿verdad? Es una carrera de vida, ¿verdad? Entonces, si uno se desanima pronto, va a tirar la toalla, ¿ya? Pero esta es una carrera de vida, ¿verdad? Entonces es un proceso que es largo, un proceso que nos va a tomar mucho, a veces tiempo, ¿verdad? No sé, mucho, poco, pero tiempo. Son procesos a veces que van a tener etapas malas, donde a lo mejor vamos a querer tirar la toalla, donde vamos a pasar por momentos difíciles, donde nos vamos a equivocar, ¿verdad? Eh, piensen en Pedro, que fue la escritura anterior, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Él, todo el tiempo que estuvo ahí viviendo con Jesús, 3 años y algo, ¿verdad? Y aún así, después de todo ese tiempo y ver lo que vio, incluso lo traicionó, ¿verdad? O sea, no tuvo la valentía como para no traicionarlo, pero lo traicionó. Imagínense las caídas que él tuvo, pero aún así él siguió adelante, fue perseverante y terminó venciendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro es un ejemplo súper bueno de que no toda la vida espiritual va a ser color de rosa, ¿verdad? Y que vamos a ir así como siempre sin ningún problema y vamos a ser capaces de vencer todas las cosas que se nos pongan enfrente, ¿no? A veces vamos a ser vencidos por algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a caer, vamos a tropezar como el apóstol Pedro lo hizo, pero él siguió adelante, él nunca desistió, ¿verdad? Nunca, ¿ok? Como dice 1 Corintios 15:58, así que querido hermano, manténganse firmes y constantes, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿ya? Siempre, firmes y constantes, ¿cierto? Santiago 1:2-4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte, ¿verdad? A veces, cuando vienen tiempos de prueba, queremos tirar la toalla, ¿verdad? Queremos abandonar, queremos eh, ya no ajustarnos, no reunirnos más, no estudiar más, no orar más, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese concepto que tuvo Pedro, ¿cierto? Y también dice aquí la escritura de Santiago, cuando pasamos por pruebas, saber que esas pruebas son para nuestro bien, son para producir paciencia, ¿verdad? Para perfeccionar. Todo atleta que quiere ser mejor no está sentado en el sillón viendo tele, ¿verdad? Esperando que va a ser mejor algún día, sino que están entrenando duro, ¿ya? Entrenan duro, entrenan muchas horas al día, ¿cierto? Se esfuerzan mucho, ¿verdad? Porque todo ese trabajo produce en ellos eh, un mejoramiento de sus capacidades, ¿verdad? Yo lo otra vez, hace un tiempo atrás, yo no soy muy afanado al fútbol, ¿ya? Pero hace mucho tiempo atrás vi cómo entrenaba a Messi, ¿ya? Bueno, me imagino que todos conocen a Messi, ¿verdad? Este futbolista argentino, que se dice que es uno de los mejores que han habido. No sé si es el mejor, pero está uno, un top 10 por así decirlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entrenaba? Entrenaba mucho, así, mucho, 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 ¿ya? Eh, Su día entero era una alimentación estricta, tenía que dormir su hora de forma estricta, ¿ya? Y la rutina de ejercicio todos los días estricta, o no podía decir así como ya hoy día me levanto y no hago nada, ¿verdad? Él vivía una vida de mucha disciplina, ¿ya? Y me imagino que muchos otros atletas como él, de lo mismo, y son personas que tienen mucho talento en lo que hacen, ¿ok? Entonces, estas situaciones difíciles, ¿verdad? Nos van a transformar en mejores personas, ¿verdad? La escritura dice que el oro se refina a fuego. ¿M? ¿Qué quiere decir eso, cierto? De que para sacar lo mejor que hay en uno, tienes que venir prueba, ¿ya? Tienes que venir prueba, tienes que venir momentos donde se ponga a prueba, nos pongamos a prueba nosotros mismos, ¿ya? Para ver de qué estamos hechos y saber entender qué tenemos que mejorar, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta, en ese momento nos damos cuenta, ¿cierto? Conclusión, hermano. Bueno, primero que todo.
Nuestro objetivo en la vida debe ser alcanzar la plenitud y madurez en nuestra relación con Dios. ¿Ya? La Escritura dice, sean ustedes, pues, perfectos, como perfecto su Padre Celestial. ¿Ya? Este es el objetivo de todo, de cada uno de nosotros, poder alcanzar la plenitud espiritual. ¿Ya? Ser un hombre espiritual o una persona espiritual es un proceso gradual y continuo, ¿verdad? A medida que nos esforzamos por vivir una vida en línea con los principios de Dios, nos iremos acercando cada vez más. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿ya? Eh, para que nadie se frustre, ¿verdad? Pero, pero como dice el dicho, ¿cierto? Lento, pero sin pausa, ¿ya? Lento, pero sin pausa, ¿ok? O sea, tenemos que medirnos cada vez, pongamos un objetivo, ¿ya? Porque muchas veces nos estancamos mucho tiempo en nuestro crecimiento espiritual sin avanzar, ¿verdad? Con vicios que no logramos erradicar de nuestra vida, con actitudes que no logramos erradicar de nuestro carácter, eh, con una vida de oración que siempre es mala o que no mejora, ¿cierto? No dedicamos tiempo para estudiar la palabra y pasan años así, ¿ya? Y el apóstol decía, cuando estudiamos la semana pasada el hombre carnal, el apóstol decía, ya deberían ser maestros algunos de ustedes, ¿ya? Pero tengo necesidad de enseñarle lo básico de nuevo, ¿ya? Entonces, eso no nos tiene que pasar, ¿ya? Si bien es cierto, llegar a la plenitud espiritual es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, pero tenemos que ir entendiendo que tenemos que ir mejorando a través que pasen los años o a través que pasen los meses o el tiempo. No podemos mantenernos siempre en una misma condición espiritual, ¿cierto? Y cuando yo me refiero a condición espiritual, me refiero a tener mayor conocimiento de Dios, a, a poder ser capaz de, por ejemplo, predicar el Evangelio, ¿ya? A ser capaz de sentarse con una persona y explicarle algún concepto espiritual. Pues si nosotros llevamos mucho tiempo y no somos capaces de elaborar o de predicar o de elaborar un concepto espiritual o explicarle a alguien algo, ¿verdad? O poder controlar nuestras pasiones, ya, no controlar nuestro carácter, si no somos capaces de eso, quiere decir que no hemos avanzado mucho y eso nos debería preocupar, ¿ya? ¿Ok? Esto no quiere decir que somos perfectos o que seamos perfectos, porque eso no es así. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero ir mejorando, ser cada vez mejores, ¿ya? Es un proceso continuo, ya que tenemos que estar atentos y ponernos metas, creo yo, ¿ya? Filipenses 3 12 14 dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Pablo, dice, yo no soy perfecto, se lo voy a traducir, ¿ya? Cuando dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, o sea, Pablo, ¿ya? Uno puede decir que Pablo era perfecto. No, él dice, no, yo no soy perfecto, ¿ya? Pero ¿qué hago? Sigo adelante a fin de poder alcanzar eso, ¿ya? No soy perfecto, pero sigo hacia adelante cada vez más, ¿ya? Y lo hago por Cristo Jesús, ¿ya? Dice el tercer hermano, yo mismo no considero que soy perfecto, dice Pablo, ¿cierto? Pero ¿qué hago? Olvido lo que queda detrás, ya, el pasado, pasado, ¿verdad? Y sigo hacia adelante y prosigo hacia la meta. Y si tengo que mejorar, mejoro. Y si me caigo, me paro y sigo. Esa es la actitud, ¿verdad? Esa es la actitud, ¿cierto? Pero yo les digo a ustedes, es importante que de vez en cuando nos midamos. Es importante que de vez en cuando hagamos una reintrospección a nosotros mismos y decir, oye, a ver, tengo este vicio, ¿ya? ¿He podido vencer este vicio? ¿Tengo este problema con mi carácter? ¿He podido hacerlo? Tengo este problema que no conozco nada de la Biblia y si alguien me pregunta no tengo idea. He podido en este último tiempo elaborar un discurso, por ejemplo, de las cosas de Dios. Yo estoy hablando de predicar, pero estoy diciendo de poder
elaborar una defensa personal si es que alguien me preguntara, ¿ya? Algo así, ¿ya? Entonces, van a ser cosas que nos van a ir mostrando si hemos ido avanzando o no, ¿ya? Ahora, cuando Jesús habla de ser perfecto, no se refiere a la perfección absoluta en el sentido de no cometer errores o tener un carácter sin falla, ¿verdad? Claramente no se refiere a eso, ya no pensemos eso, sino que ser perfecto en el contexto o en este contexto se refiere a tener una integridad y una totalidad en nuestra relación con Dios y con los demás, ¿verdad? Significa esforzarnos por ser completos y maduros en nuestra fe, buscando la conformidad con la voluntad de Dios en toda la área de nuestra vida. Como Pablo y en Filipenses dice, yo todavía no soy perfecto, pero sigo hacia esa meta, ¿verdad? Pero sigo hacia adelante. Ese es el perfecto, digamos, en este contexto. Apocalipsis 22 se dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjese, mire, quiero que le pongan atención, ¿ya? A la última parte, cuando dice santo. Dice, el que es santo, santifíquese todavía, ¿ya? O sea, está diciendo, el que es santo, siga santificándose. Y uno puede decir, pero ¿cómo eso? Porque si soy santo, no necesito seguir santificándome, porque ya soy santo. Pero esto no es así, po. Nosotros somos santos, pero tenemos que seguir mejorando. Este es un proceso que no va a terminar en esta vida, probablemente, ¿verdad? Pero que tenemos que seguir siempre hacia adelante. Es como lo que decía Pablo. Yo no he llegado a ser perfecto, pero sigo para allá, ¿ya? Sigo adelante, ¿ya? Sigo adelante a fin de poder alcanzarlo, ¿ya? Es como que su límite, su meta es el cielo, ¿verdad? Cuando dicen mi meta es el cielo, no quiere decir básicamente que su meta sea llegar al cielo, sino que la meta es llegar lo más alto posible. Esa es la meta, ¿ya? La meta es llegar lo más alto posible, ¿ok? Efesios 4 11 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas de la... ¿Por qué es importante y necesario llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? El verso 14 lo responde, para que no seamos un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Bueno, los niños se caracterizan porque un minuto están felices y el otro minuto están llorando, ¿ya? Bueno, yo tengo niños pequeños, ¿verdad? Y a veces ellos están felices y a los 10 segundos después están llorando. Entonces, eso es un niño fluctuante. Entonces, nosotros no tenemos que ser así. No podemos un día estar y al otro día no estar, ¿ya? O estamos o no estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos desarrollar esa característica de no ser niños fluctuantes, espiritualmente hablando? ¿Cierto? Lo desarrollamos alcanzando la plenitud espiritual. Ya, además de no ser niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que escuchamos, nos engrupen y seguimos por ahí. Es como engañar a un niño, yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Usted a un niño le ofrece un dulcecito y le puede quitar todo, ¿verdad? O sea, y lamentablemente en este mundo corrupto sucede eso incluso, ¿ya? Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese en eso, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que si usted, ¿cierto? No es más astuto que ellos, lo van a engañar, ¿ya? Entonces, es importante eh, que llegamos a tener una vida así como esta que dice el verso 13, ¿verdad? Que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud o a la estatura de Cristo. Porque en la vida nos vamos a enfrentar a muchas cosas, ¿ya? Espiritualmente hablando. Y si no tenemos la capacidad o no llegamos a este nivel espiritual que nos está diciendo el Señor acá, ¿verdad? A la plenitud de Cristo, ¿verdad? Vamos a ser engañados probablemente. ¿Mm?
por hombres que son astutos en engañar, ¿ok? Como yo les decía, Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿ok? Entonces, si usted no es lo suficientemente, no tiene suficiente discernimiento para entender y comprender que lo están engañando, lo van a engañar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros lleguemos y desarrollemos estas características espirituales. En resumen, llegar a ser perfecto en el sentido bíblico implica buscar una relación íntima con Dios, crecer en madurez espiritual, vivir en obediencia a su palabra y buscar la semejanza a su carácter divino, ¿ya? Es un proceso continuo de transformación y crecimiento que se da a medida que permitimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos guíe en nuestra vida diaria, ¿ya? Y este proceso en esta vida no va a terminar, pero va a llegar un momento en que va a terminar y está en esta escritura que está acá. En 1 Corintios 15, 50, 54 dice lo siguiente, mire, pongan atención acá, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Acá Pablo está hablando de nuestra transformación final, ¿ya? Porque va a haber un momento en que vamos a estar transformados finalmente, ¿ya? Pero Pablo dice, dice, hermano, la carne y la sangre, o sea, el cuerpo, lo físico, no pueden heredar al reino de Dios. Ustedes para llegar al reino de Dios necesitan otro cuerpo, no este cuerpo que tienen ustedes acá, otro cuerpo, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, ¿ya? Y sigue en el 51 y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Ya? Hay una palabra que está escrita en el Antiguo Testamento que dice sorbida en la muerte en victoria, que es la muerte final en la victoria final sobre la muerte. ¿Ya? La muerte en Edén, que se dio en Edén, ¿ok? Que es la separación con Dios, ¿ok? Y aquí nos dice que todos nosotros, ya los que estemos vivos cuando suene la final trompeta, o sea, cuando venga Cristo nuevamente, los que estén vivos vamos a ser transformados. Y los que estén muertos van a ser resucitados incorruptibles, ¿ya? Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, porque no podemos, como dice el verso 50, no podemos heredar el reino, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, entonces necesitamos otro cuerpo, necesitamos otro carácter, necesitamos otra naturaleza. Y esa naturaleza, ¿cierto? Es la que se dice en el verso 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, que va a ser el cuerpo que vamos a tener cuando, cuando estemos delante de Dios, ¿ya? El cuerpo que nosotros tengamos cuando estemos delante de Dios va a ser un cuerpo inmortal, o sea que no vamos a morir, y va a ser incorruptible, o sea, vamos a ser sin tacha, ¿ok? Vamos a ser como era Adán y Eva antes de que pecaran, para que se hagan una idea, similar, ¿ya? No sé si igual, pero similar. Adán y Eva antes de que pecaran eran inmortales, no morían, ¿ya? Iban a vivir para siempre, ¿ya? Y Adán y Eva, antes de que pecaran, tenían una comunión directa con Dios, cara a cara, ¿ok? ¿Por qué cara a cara? Porque ellos eran incorruptibles, ¿ok? Cuando Adán y Eva pecaron, dos cosas pasaron, ¿ya? Lo primero es que eh, el Señor les dijo, fíjese lo que les dijo, no coman de ese árbol porque cuando coman van a morir, ¿ya? Y cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, no murieron en el sentido que nosotros vemos que muere así como le dio un ataque cardíaco y se murieron. No les pasó eso, ¿verdad? Pero les pasó dos cosas. Lo primero es que perdieron su comunión con Dios. Dios a eso se refería con morir, ¿ya? Que iban a perder la comunión con Él cara a cara. Y lo segundo fue que empezaron en un proceso lento de degradación que lo iba a llevar a la tierra, de donde se fueron tomados. Porque se le dijo, de la tierra fuiste tomado y a la tierra vas a volver, ¿ya?
Esas dos características que sucedieron ese día en el jardín del Edén, que les pasaron a nuestros padres, ¿verdad? A Adán y Eva, son las cosas que el Señor nos dice en esta escritura que estamos leyendo acá en 1 Corintios 15 que Él va a levantar, ¿ya? O sea, que de este momento en adelante vamos a ser inmortales e incorruptibles, como lo eran ellos antes de la caída, ¿ya? Entonces nuestra transformación, hermanos, termina aquí, en este versículo que está acá. Ese día termina nuestra transformación. En esta tierra no vamos a llegar probablemente a esa transformación que dice ahí, ¿ya? Pero podemos llegar cerca, ¿ya? Y la escritura nos dice y nos insta a que lleguemos lo más cerca posible de eso, ¿ya? ¿Ok? Para que en aquel día podamos llegar y ser completamente transformados, ¿ya? Así que eso es el hombre espiritual, ¿ya? Eso es el hombre espiritual. ¿Ya? El hombre espiritual es una persona que su meta es esa, y sigue y prosigue, ¿verdad? Esa me refiero a la perfección espiritual, y sigue y prosigue en su camino día tras día para poder llegar y lograrla, ¿ya? Así que bueno, eso hermano era lo que les traía en este día, ¿ya? Espero que, y bueno, con esto hemos terminado la serie de 3 estudios, ¿verdad? Del hombre natural, carnal y espiritual. Y bueno, y espero que haya sido de bendición, haya sido de enseñanza para todos ustedes como lo fue para mí. Así que eso, muchas gracias y dejamos hasta acá este estudio.